poder decirles que una vez estuve igual que ustedes, ahí sentadita, escuchando palabra, sometiéndome a la voz del Padre, de mi Padre espiritual en esta casa, mi pastor Justino, mi pastora Baslú, mis padres espirituales. Y hoy Dios nos concede a la familia, a mi esposo, a mis hijos, poder servir en una hermosa iglesia en Centla. Lamentablemente, pues las autoridades han establecido leyes y infinidad de cosas con el fin de protegernos por causa de la pandemia. Entonces, tenemos que adaptarnos a los tiempos, pero sin dejar de glorificar a Dios. Porque nos adaptamos a los tiempos y se nos olvida que en medio de todo tenemos que glorificar a Dios. La iglesia no se puede acomodar y sentarse y solamente esperar a que las cosas sucedan. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los que están sentados lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Los que están dispuestos a meterse y a cumplir el propósito de Dios, pase lo que pase, digan lo que digan, aunque las corrientes vayan en su contra, el valiente Hijo de Dios se levanta y en el nombre de Jesús obtiene la victoria. Yo lo creo y lo he visto en mi casa todos los días de mi vida, desde el primer día que recibí a Jesucristo en mi corazón. Y he visto la iglesia crecer. Y hubo algo que mi pastor o mi padre, más bien mi padre espiritual nos dijo una vez: te llegas a enamorar de la iglesia. Centla, si nos estás viendo, estamos enamorados de ustedes. Los amamos con todo el corazón y buscamos los medios para poder estar cerca de ellos. Y nos inventamos maneras para poder estar comunicados con ellos. Y nos valemos de todas las herramientas que alguien dijo que eran del diablo, las usamos para darle en la torre al mismo diablo y derribarle la cabeza una vez más. Espero que le esté hablando un pueblo violento, atrevido, aguerrido y dispuesto a cumplir los sueños de Dios. Dios bendiga a nuestros pastores, a nuestros padres espirituales que se encuentran en Chiapas. Dios bendiga a la iglesia de Chiapas. Dios bendiga a la iglesia en Centla, en Guerrero. Dios les bendiga, iglesia. Dios bendiga a todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Dios bendiga a todos que nos miran de otros estados, de otros países. Y espero que esta palabra llegue a sus vidas y a sus corazones en el nombre de Jesús y sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que llegues a cada corazón, que obres en cada corazón, que la palabra sea revelada del reino, Señor, y sea traído a los corazones. En el nombre de Jesús, y te pido que seas tú el que habla a través de mis labios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno. Como decimos, como dice la gente en el mundo, a lo que te truje chencha. La semana pasada, nuestro padre en casa hablaba acerca de lo que es la sabiduría. Nos traía una palabra con respecto a la sabiduría que hablaba claramente. Yo lo escuché, voz del Espíritu Santo, y dijo que pondría sobre nosotros una sabiduría sorprendente, ¿sí o no? Así lo dijo. Y nos traía a la memoria a la reina de Saba, que fue y honró la sabiduría que había en Salomón. Y es la misma bendición que viene sobre cada uno de nosotros. Una sabiduría tremenda, que muchos van a venir y te van a buscar y te van a preguntar cómo le hiciste. Gobernantes de otras naciones te van a preguntar cómo le hiciste. ¿Qué fue lo que pasó? Van a honrar la sabiduría que Dios ha puesto en tu vida. La van a honrar. Y van a querer ser como tu iglesia.
Y ese día me fui pensando y diciendo, Señor, pero ¿cómo obtengo esa sabiduría que tú nos vas a dar? ¿Cómo va a venir esa sabiduría sobre mi vida? ¿Qué necesito hacer para obtenerla? ¿Y qué es la sabiduría en sí? Casi filósofa, ¿verdad? Poética. Y Dios me hizo ver que hay dos tipos de sabiduría. Y está en la palabra de Dios. Dice que algunos nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuál es esa sabiduría en nuestra propia opinión? La que obtenemos a través del tiempo. Cuando vamos creciendo y nos hacemos ancianos, obtenemos sabiduría. Cuando consultamos en los libros, enciclopedias, obtenemos sabiduría. En las experiencias que vivimos, experiencias malas, experiencias fallidas. Cuando emprendemos proyectos y nos salen bien y decimos, chido, ahí es donde hay que darle. Y seguimos avanzando porque creemos que eso está bien. La sabiduría que nosotros aprendemos con nuestros padres. Lo que escuchamos de ellos, lo que vemos de ellos. Y alguna vez cuando somos grandes decimos, mi papá sí lo hacía antes y le funcionaba. Pero déjame decirte que esa sabiduría en algún momento te va a fallar. Porque no ve más allá de lo que Dios quiere darte. Y solamente vas a obtener lo que puedes obtener en este mundo. Una buena casa, quizás algunos, dinero, una bonita esposa, porque ahorita ya no buscan a las mujeres nada más porque sí, tiene que estar bonita y tener buen físico, porque esa es tu sabiduría, ¿no? Y empezamos a llenarnos de sabiduría humana según el mundo y empezamos a crecer de esa manera. Pero me dijo el Señor, hay una sabiduría que proviene de Él, que viene de su presencia, que no la obtenemos viendo la televisión, estando tiempo y rato en el Facebook, en el Instagram, haciendo videos para TikTok. Estoy hablando de una generación millennial, que no lo obtenemos jugando PlayStation. Esta sabiduría que Dios quiere darte no te va a defraudar. No va a hacer que fracases. Esta sabiduría que Dios quiere derramar sobre ti va a restaurar tu matrimonio. Va a levantar a tus hijos. Te va a decir si la persona con la que tú te vas a casar es la persona correcta, para que no te equivoques, para que deje de haber divorcios y dejen de haber niños abandonados, peleados por un matrimonio. Esta sabiduría que Dios quiere darte va a edificar un futuro diferente para ti y para los tuyos. Y Dios no te va a avergonzar, porque Dios no avergüenza. Dios jamás te avergüenza. Cuando Él te llama, es porque Él tiene un propósito contigo y su golpe es certero, eficaz y efectivo. La sabiduría que Dios quiere darte tiene ciencia. Vas a poder ver lo que nadie ve. Vas a poder ver lo que nadie ve. Y entonces te van a buscar. Porque tú sabes que Dios te lo dijo y no lo inventaste. Esta sabiduría que Dios quiere darte tiene conocimiento. Tiene conocimiento. ¿Te estabas pidiendo ciencia? Esta sabiduría que Dios quiere darte tiene entendimiento. Vas a saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y sobre todo, esta sabiduría tiene prudencia. No vas a actuar a lo ligero. No vas a actuar nada más porque sientes bonito.
porque tus emociones te confunden, porque siento maripositas en la panza y pienso que aquel con el que voy a contraer matrimonio es el indicado. No vas a actuar por emociones, sentimientos o pensamientos. Vas a actuar con la certeza de que Dios ya te habló, de que Dios ya te dijo lo que tenías que hacer. Esa es la sabiduría que Dios quiere darte y esa es la sabiduría que el mundo no conoce, porque dice la palabra de Dios que si la hubiesen conocido, no hubiesen sacrificado a Jesucristo, no lo hubiesen entregado, no lo hubiésemos visto en un madero, porque no entendieron esa sabiduría que Dios les estaba dando, por eso lo sacrificaron. Y aún en este tiempo lo seguimos sacrificando. Dicen mis hijos, no va a predicar mi papá, pero va a predicar mi mamá, que finalmente es lo mismo. En este tiempo seguimos sacrificando a Jesús con nuestras acciones, con nuestras malas palabras, con nuestros malos pensamientos, con nuestra manera de vivir equivocada, con las decisiones erróneas basadas en nuestro propio conocimiento y entendimiento y no en la revelación de la palabra de Dios, no en el tiempo que pasas en la presencia de Dios. ¿Y en qué se basa esta loca en lo que está diciendo? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. ¿Qué dice? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Salomón? Ya les dio miedo, ¿verdad? Un valiente que diga qué era lo que hacía Salomón en Gabaón. ¿Les dio miedo? ¿Les dio miedo a la palabra sacrificar? Sacrificaba. Sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En la actualidad Dios no te pide que sacrifiques. Dios no te pide que traigas un borrego y lo pongas aquí en el altar y le des cuello. No te pide que agarres tu mejor ganado y lo traigas y le des cuello aquí, ¿no? Porque el único sacrificio perfecto ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay esperanza para ti, iglesia. Hay esperanza para mí en el nombre de Jesús. Pero dice que Salomón iba a Gabaón y que Salomón andaba en los estatutos que su padre David le había enseñado. ¿Qué le estás enseñando tú a tus generaciones? ¿A retirarte cuando hay problemas? ¿A renegar de Dios cuando todo va mal? Salomón tenía una buena imagen de su padre, a pesar de lo que David había hecho. Salomón lo tenía. Salomón había aprendido cosas de su padre. Nosotros como sacerdotes tenemos que ser los primeros que estemos en la presencia de Dios. Tenemos que ser los primeros que abramos camino y entrar en la presencia de Dios. Nosotros como padres tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Y dice que Salomón sacrificaba. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo? Que sacrifiques tu tiempo. Que sacrifiques tiempo en la palabra, pero de corazón, iglesia. Sacrifica tiempo en la intimidad. Sacrifica tiempo ahí en la presencia de Dios. Sacrifica tiempo en la oración, en el ayuno. Cada una de esas cosas, medita en la palabra todo el día.
Habla con Dios ahí donde estás. Pero si tengo trabajo, ¿qué le pasa a esta mujer? Tengo que trabajar en la mañana, llego tarde en la noche. Conozco a un hombre y a una mujer que una vez nos dijeron eso. ¿A qué horas quieren ustedes que nosotros oremos? Si salimos a las 7 de la mañana a trabajar y regresamos a las 10 de la noche a la casa. ¿A qué horas? Pero velo saber ahora. No quieren salir de la presencia de Dios. No se mueven si Dios no les dice. Y tú entras a esa casa y parece que el mismo Espíritu Santo te abre la puerta y te dice, bienvenido a mi casa. Aquellos que no tenían tiempo para orar, aquellos que no tenían tiempo para leer la palabra, hoy no se pueden despegar de la presencia de Dios, porque descubrieron que si quieren ser sabios, necesitan la presencia de Dios en su vida. La sabiduría no la vamos a obtener porque hoy te digo, hoy eres sabio en el nombre de Jesús, te vas y te duermes y al día siguiente ya amaneces bien sabio. Dice que Salomón iba y sacrificaba incienso, iba hasta el lugar alto. Y ahí donde él estaba sacrificando, dice la palabra de Dios que se quedó dormido. Y entonces vino Jehová de los ejércitos y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Necesitamos sacrificar tiempo en la presencia de Dios. Vuélvete a la intimidad de la presencia de Dios. Alíñate. El que es sabio y entendido se alinea a los preceptos de Dios. Así que si estás fornicando, deja de fornicar. Si estás adulterando, deja de adulterar. Si mientes, deja de mentir. Porque hay un principio en la palabra de Dios. Y dice que la sabiduría te da la ciencia, el conocimiento, el entendimiento y la prudencia para actuar. Primera de Reyes, en el mismo capítulo 3. En el versículo 10. Dice la palabra de Dios. Que al Padre Dios Todopoderoso le agradó el corazón de Salomón. A Dios le agrada tu corazón en esta mañana. A Dios le agrada lo que tú has estado haciendo. A Dios le agrada tu estilo de vida. Porque dice aquí que a Salomón le agradó. Perdón, que a Dios le agradó. Y cuando a Dios le agrada algo, Él lo premia. Él te recompensa. Él no se queda con nada. Te devuelve todo lo que sube al cielo, vuelve a bajar. Y no baja de la misma manera que subió, sino es mucho más grande de lo que tú no te imaginas, iglesia. Y dice que a Dios le agradó. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? ¿Qué había demandado? Sabiduría. Entendimiento para poder dirigir una nación. ¿Por qué has demandado esto y no pediste para ti? Muchos días ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio. Escucha, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Cuántos quieren eso? Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún, escucha, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. No pidió riquezas, pidió sabiduría, entendimiento. Y todo lo demás, bendito sea Dios por los entendidos. Todo lo demás le fue añadido. Nos desgastamos queriéndonos hacer ricos. Trabajando 8 por 8, 8 por 24.
Nuestros hijos crecen y no los podemos ver porque estamos esclavizados en el trabajo. Pero si tú vienes después de haber tenido una larga jornada de trabajo y atiendes a tu Señor y le dices, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde quieres tú que yo vaya? ¿Cuál es el camino que tú has preparado para mi vida? Que se haga conforme a tu voluntad. Y empiezas a adorarle, a exaltarle, a glorificarle, a decirle cuán maravilloso es Él. Y de repente un día más que otro te levantas y dices, hoy voy a ofrecer un ayuno que le agrade a mi Señor. De corazón. Porque quiero conectarme con el cielo a través del ayuno. Porque quiero conectarme con el cielo a través de la lectura. Porque quiero conectarme con el cielo a través de la oración, a través de la intimidad. Entonces el Padre vendrá a ti como vino delante de Salomón y te dirá, ¿qué es lo que tú quieres? Y dejarás de pelear porque tu negocio se levante, porque tu esposa cambie, o porque tu esposo cambie, o porque tus hijos se acerquen al camino de Dios. Dejarás de pelear porque el vecino de aquel te deje de hacer maldad. Y empezarás a ser transformado. Decía la alabanza hace un momento, queremos ser transformados, ¿sí? Se logra a través de la intimidad que nosotros tengamos con la presencia de Dios. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres obtener riqueza para aquellos que anhelan riquezas? Pide sabiduría de Dios. Él te la va a dar, ya te la dijo que te la va a dar. Yo lo escuché el domingo pasado. Dijo que te va a dar una sabiduría tremenda. Pero no va a venir de la noche a la mañana. Tienes que sacrificar. Y es lo que a veces no nos agrada. Sacrificio. Todo lo que tú puedas obtener, lo vas a obtener en la presencia de Dios. Todo lo que tú puedas desear, lo vas a adquirir en la presencia de Dios. Y estas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le buscan de corazón. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Perdón, Primera de Corintios, perdonen. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 9. Dice la palabra de Dios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No es para cualquiera, es para los que le aman. Y los que le aman están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Están dispuestos a alinearse a la voluntad de Dios. Están dispuestos a abandonar la vieja manera de vivir y tomar una manera nueva, conforme al Espíritu, porque los que son nacidos del Espíritu, Espíritu son. Viven las cosas del Espíritu. No se aferran a este mundo. Escrito está y dice que estamos en este mundo, pero no pertenecemos aquí. Y si tú no estás viviendo como se vive en el cielo, no tendrás cabida en el cielo. Porque en el cielo se adora. En el cielo se alaba. En el cielo se glorifica. En el cielo no hay vanidad, no hay soberbia, no hay altivez. Queremos vivir con la mente de Jesucristo. Tenemos que abandonar nuestro pecado y empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 6 dice, Segunda de Corintios, 2, 6 dice, ahí mismo en el mismo capítulo 2.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes, perdón, de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Con quiénes te juntas? ¿Qué platicas? Porque la sabiduría se contagia. Júntate con los sabios y sabio serás. Júntate con los que hacen maldad y un día de esos estarás viviendo igual que ellos. ¿Con quiénes tú te juntas? Habla con los que hablan sabiduría, con los que han sido maduros, con los que han alcanzado una fe, no la sabiduría de este mundo, de este siglo. Porque los que alcanzaron sabiduría de este siglo perecieron. Se fueron sin conocer a Jesús. Fueron sin aceptar el regalo de la salvación. No tuvieron entrada al cielo. Porque su sabiduría no entraba en el cielo. No iba conforme. Dice la palabra de Dios, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿La presencia de Dios camina contigo? Porque si camina contigo, tienes que estar de acuerdo con Él. En lo que Él dice, en lo que Él anhela que tú hagas, en lo que Él desea que tú vivas, tal cual Él quiere que tú hagas. De esa manera es como Dios desea que tú vivas. Que seas un hombre totalmente espiritual. Jesús, por todo lo que Él vivió, dice la palabra de Dios, aprendió obediencia. Por todo lo que tú vivas, Dios va a añadir a sabiduría, pero sabiduría que viene del cielo, que nadie entiende, que nadie comprende, porque dice la palabra de Dios que el evangelio es locura. Y vas a ser totalmente alguien diferente. Jesús estuvo en todo tiempo conectado con el Padre, venía del Padre, regresaría al Padre, pero cuando estuvo en la tierra no dejó de estar conectado con el Padre. Oraba en la mañana, oraba en la tarde, pasaba las noches enteras en la presencia de Dios. Si tú vivieras así, iglesia, no tendrías cansancio, no habría enfermedad en tu casa. No te afligirías por todo lo que está sucediendo. Fui hace unos días, hace como un mes, ni recuerdo. Fui a comprar unas cosas a un restaurante ahí. Y de repente el aire del clima me golpeó en la cara y me alborotó la tos. Se me secó la garganta y empecé a toser. Literalmente una mujer que estaba al lado de mí empezó a temblar. Y yo le dije, cálmate hija, que no tengo nada, es solamente que el clima me secó la garganta. Así temblaba por el miedo, porque no conocen a Dios, porque hicieron más grande un virus. Pero si conocieran a Dios entenderían que Él avergonzó toda enfermedad. Fue llevada a la cruz, fue avergonzada toda enfermedad. Y dice la palabra de Dios que no habrá plaga que toque tu puerta. Porque Dios está contigo. El sabio y entendido se alinea a la voluntad de Dios. Una vez me preguntaba, ¿cómo es que todo en el cielo está sostenido? ¿Cómo las estrellas se mantienen en su lugar si no tienen nada que los sostenga? De esa manera es como Dios quiere que nosotros nos alineemos. Y ninguna de ellas se sale de su ruta. Ningún planeta se le fue la reversa o se le fue la velocidad y se botó de su línea, no. Porque el universo entero está alineado a la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no alinearnos a la voluntad de Dios? Un hombre sabio decide alejarse del pecado, porque ya no vive más por la carne, sino por el Espíritu. No se mueve por la sabiduría del hombre, sino por la sabiduría de Dios. Iglesia, vuélvete a la intimidad con Dios. Cambia tu manera de pensar.
Aléjate de todo aquello que te aparta de Dios. Dios te dice en esta mañana, arrepiéntete de todo lo que estés haciendo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Ciertamente te va a dar una gran sabiduría. Y aunque aquí está puesta para todos, no todos quieren entrar. Y una vez más lo rechazamos. Una vez más, renunciamos a pasar tiempo con Él. Una vez más, queremos vivir salvándonos la vida y no dejamos que Él tome el control y nos rescate una vez más. Porque cuantas veces sea necesario, Él estará ahí a tu lado. Falta que tú desees tomar la decisión de abandonar tu manera de vivir y empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hasta ahí me dio el Señor. Hasta ahí me dio el Padre. Hasta ahí me dio el Espíritu Santo. Y yo invito a todos aquellos que nos ven a través del Facebook. Y aunque tú no estás de manera presencial en tu congregación, Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Yo no sé a quién le estoy hablando detrás de las cámaras. Dios tiene puesta la mirada sobre ti. No se ha olvidado de ti. Él te mantiene todos los días en su pensamiento y está mirando tu corazón. ¿Hasta cuándo vas a soportar lo que estás viviendo? Decídete ahora y toma la voluntad que Dios te ha dado y levántate en el nombre de Jesucristo. Has pedido dirección una y otra vez y las veces que Dios te ha dicho qué hacer, has abandonado lo que Dios te ha dicho. En el nombre de Jesucristo, levántate porque ha llegado tu día. Ha llegado tu tiempo. Oh, Ramasende Rebecanda Rabaisot. Ha llegado tu tiempo. En el nombre de Jesús. Recibe de la presencia de Dios ahí donde estás. Restaura tu relación con Dios. Pídele perdón a Dios por todo lo que has estado haciendo y renueva tu relación con Dios. Renueva tu relación con Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ponte de pie, iglesia.